Aviso importante. Este episodio trata temas relacionados con la intimidad femenina desde una perspectiva cristiana. El contenido puede no ser apto para menores de edad. Se recomienda discreción del oyente. A lo largo de las Escrituras encontramos una imagen de novia sin novio. En el mundo bíblico, en ese contexto, no existía un estilo de vida como el moderno de nuestros tiempos. Ese que nos presume de mujeres solas, que no necesitan a un hombre y que pueden salir por sí solas adelante. En la Biblia, una novia sin novio es una imagen de desolación. Podemos pensar, por ejemplo, en Ruth. Noemí comprendió rápidamente que no había futuro en la antigua Israel para una moabita viuda. Dios finalmente entonces le proporciona un esposo a Ruth, pero hasta entonces su vida fue una de pobreza y de vergüenza. De manera similar, en la extraña historia de la hija de Jefté en Jueces 11, quien fue sacrificada debido al voto mal considerado de su padre, ella y sus amigos lloraron no por el hecho de que moriría, sino porque moriría siendo virgen. Muchas de ustedes pueden dar gracias a Dios por la situación de soltería en la que se puedan encontrar hoy, porque no es nada comparado a como era muchos años atrás. Hoy las mujeres pueden trabajar, sostenerse, valerse por sí mismas. Sin embargo, todavía hay tristeza en el pensamiento de que quizás nunca conozcan el amor de un esposo. Todavía hay vergüenza en una sociedad que pregunta, ¿sigues soltera? A pesar de que estos aspectos de la soltería pueden ser dolorosos, Dios tiene un propósito mayor que este. Bienvenidas a un nuevo episodio de Para Ser Sinceras. Me acompaña Cornelia y es un gusto una vez más compartir contigo. Así es, me encanta que estemos aquí y que ustedes estén con nosotros también en este día. Ahora, hablando un poco acerca de esta soltería, yo quisiera empezar. Si pensamos que formar una familia es bueno, claro, es un buen deseo, ¿por qué entonces Dios no concede el anhelado esposo? ¿Debería Dios entonces complacer mis buenos deseos porque esto es algo que no tiene nada que ver con algo pecaminoso? Mi corazón es engañoso y quizá muchas veces me pueda llevar a pensar de esta manera. Tú sabes, como que Dios me tiene pendiente este anhelo que yo he estado manteniendo ahí por ya un largo rato, porque es un deseo legítimo, es bueno. Sí, pero a veces el problema no es decidir entre lo que es malo o bueno, porque eso es fácil, sino decidir entre lo que es bueno y lo que es la voluntad de Dios, que sería entre lo bueno y lo mejor. Por ejemplo, tener novio, querer tener novio y tener un novio, de hecho, no es malo. Pero el problema aquí es, o la pregunta sería, si esa es la voluntad de Dios, que yo tenga esta relación de noviazgo en este momento de mi vida con este chico en particular. Quizá para quienes se encuentran viviendo la soltería y si vamos un poquito más allá, una soltería más prolongada de lo que alguna vez imaginaron. El matrimonio se ve lejos. Estas chicas pudieran estar pensando entonces que se están perdiendo experiencias que quizás sus amigas u otras mujeres que se están casando ya están teniendo. Estas personas parecen felices, parece que lo tienen todo, alcanzaron lo que ellas personalmente habían estado deseando. Y yo no dudo que pudieran estarse sintiendo presionadas por un mundo que constantemente nos quiere hacer pensar que tener pareja y tener entonces el placer sexual que me trae el hecho de tener una pareja en matrimonio es imprescindible para que una mujer se sienta plena y realizada. Esa es la idea que el mundo nos quiere vender hoy. Así es. Empecemos entonces por irnos a lo básico, antes de empezar a partir de aquí. Si nos vamos a lo básico, recordemos qué es la pureza sexual a la que estamos llamadas a vivir. Sí, es importante porque estamos diciendo, bueno, me muero virgen, pero ¿qué significa ser pura más que ser virgen? Que es el término bíblico adecuado. Puro es algo exclusivo, es algo que no ha sido alterado en ninguna manera, es algo que está libre de mezclas, es completamente
puro en sí mismo, o sea, hay algo que no ha sido alterado. Y como cristianas, estamos viviendo en una sociedad que es difícil la pureza y por tanto es imprescindible para nosotros hacer la diferencia, porque nosotros queremos mostrar el carácter del Dios al que pertenecemos y por tanto para nosotros es importante cuidar la pureza. En la Biblia la palabra pureza está muy relacionada a la santidad, como que la santidad y la pureza parecen casi sinónimos. Se espera que vivamos en santidad con corazones puros. Y esto incluye entonces, si es nuestro corazón, pues toda nuestra vida. Y en Primera de Pedro, quiero leer 1, del 15 al 16, nos dice, como aquel que los llamó es santo, como ese que me llamó es santo, así también sean ustedes santos en algún momento de sus días o cuando vayan a la iglesia. No, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El primer llamado aquí es muy claro. En Primera de Tesalonicenses también, 4:7, me encanta este texto, dice, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y sin lugar a dudas, ser santas implica pureza. Esto es un mandato de Dios, no es una sugerencia que cuando a mí me apetezca, cuando yo me sienta más espiritual, yo voy a ser santa, sino que yo debo guardar esta santidad en toda mi manera de vivir, porque esa es la voluntad de Dios. Y hay gente que anda preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero que Dios... La voluntad de Dios es que tú seas santa y pura para Él. Que me compró con su sangre, a quien yo pertenezco y me apartó para su gloria. Y el área sexual es señalada de manera específica como una zona de riesgo que puede alterar ese deseo, ese plan que Dios tiene de tu santificación. Y aquí, si Primera de Tesalonicenses 4:7 es muy evidente, mira, dice, Primera de Tesalonicenses 4:3, perdón, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Es decir, que te abstengas de impureza sexual. Y este texto es muy claro cómo contrapone una cosa de la otra. O sea, la inmoralidad sexual, y lo dice así mismo, no lo estamos como poniéndole cosas que no es. Dios dice en su palabra que la inmoralidad sexual te saca de la santificación. Y que para tú ser santa, tú no puedes estar compitiendo con inmoralidad sexual. Entonces, tenemos que vivir vidas puras que muestren la santidad de Dios y para eso yo tengo que cuidar mi vida sexual. Soltera o casada, tengo que cuidar mi vida sexual si quiero ser santa para Dios. Y agradezco mucho el énfasis que tú haces porque está en la palabra de una manera tan clara, pero somos tan expertas en querer ajustar la verdad de Dios a como a mí me conviene. Por supuesto. El énfasis que tú haces, que este es un llamado a toda nuestra manera de vivir. Yo no estoy llamada a ser santa cuando voy a la iglesia. Tú sabes, como que yo voy a la iglesia, entonces aquí uso esta ropa. Pero voy a una fiesta y aquí puedo usar esta ropa porque no es la iglesia. Estoy llamada a buscar esa santidad, esa santificación en toda mi vida, no solo en los momentos que nos conviene. Ahora, volviendo al tema de la pureza sexual, hablemos un poco de qué implica esa pureza como tal. Bueno, la pureza sexual implica limpieza, o sea, algo limpio, y no alterar el diseño sexual que Dios hizo, ni en la forma del diseño, ni en el uso que hago de la sexualidad. O sea, la pureza sexual realmente, mucha gente, estamos hablando de eso y las personas están pensando quizás en lo que se ve. Pero realmente la pureza sexual empieza en el corazón, empieza allá adentro, en lo más íntimo, en un lugar donde solamente Dios y tú llegan. A veces tú crees que Dios no está ahí, pero está ahí. Pero ahí dentro es que empieza la pureza sexual y es imprescindible estar cerca de Dios y conocer a Dios para que limpie mi corazón y yo poder ser pura también en mi sexualidad. Porque a veces pensamos que la sexualidad tiene que ver como con los órganos sexuales y la pureza tiene que ver con el corazón y físicamente hasta están lejos. O sea, como que eso... Pero en realidad lo que yo hago con mi sexualidad empieza en mi corazón. Como dice en el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Dios? O sea, ¿quién va a estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar cerca de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién puede? Yo quiero estar ahí. El limpio de manos y puro de corazón. O sea, hay que tener una conducta externa, pero esa conducta externa tiene que ver con tu corazón. Ahora, para aquellas que quizá están
diciendo, bueno, ya yo estos conceptos los sé, los he escuchado desde hace muchos años, los escucho, me los han repetido. Vayamos un poco más a la práctica ya, a cómo esta pureza sexual debería de lucir en mi día a día como mujer. Sí, porque pareciera, bueno, pero es que eso es algo muy mío, nadie se entera si yo tengo pureza sexual o no, porque eso es, ¿verdad? Está debajo de la ropa, pero sí. No, la pureza sexual se evidencia en una vida espiritual que florece en sumisión a la palabra de Dios y que se deleita en el diseño de Dios. Recuerda que la sexualidad es todo tú. Así que toda la manera en que yo vivo mi sexualidad como mujer debe deleitar a Dios en su diseño y debe avanzar el propósito de Dios. Eso significa que tu mente, que tu corazón están anclados a la pureza de Dios y no a tus deseos personales. Estos anhelos pueden ser legítimos, porque uno lucha con anhelos que pueden ser legítimos en sí mismo, pero no siempre representan la voluntad de Dios para nuestras vidas, ya sea porque no es conveniente o porque simplemente no es el tiempo adecuado. Nuestros anhelos pueden ir desde una buena compañía, desde una amiga o un amigo, de tener novio, de comprarme una ropa de cierta marca o algo que me gusta. Y eso no es malo. No es malo querer tener novio, no es malo tener buenos amigos, desear vestirte, lucir bien. Nada de eso es malo. Pero no significa necesariamente que en este momento sean beneficiosos para ti. Entonces la pureza sexual se manifiesta en todas las áreas de tu vida y va desde tus pensamientos, tus sentimientos y entonces muestras en tu comportamiento. Así es que ocurre, pero aunque ocurre en ese orden, se evidencia, la gente lo nota, aunque tú no lo creas. La gente lo nota de manera inversa, es decir, tu conducta, la manera en que yo vivo, la manera en que yo me visto, la manera en que yo saludo a los varones, la manera en que yo miro, pienso, me comunico, lo que sea, el comportamiento, muestra cómo yo pienso y cómo yo siento. O sea, mi conducta refleja mis sentimientos y refleja mi mundo interior. Entonces, la pureza en realidad es una cuestión interna de lo profundo de mi ser, pero sí se muestra, quieras tú o no. Es algo que ocurre de manera espontánea. Aunque tú quieras o no, te sale. Lo que tú piensas y sientes se nota en tu comportamiento. Escuchándote pensaba en este versículo que nos sabemos de memoria. Amarás a Dios con todo tu corazón. Y es como que lo sabemos tan de memoria que ni siquiera podemos caer en cuenta quizá de lo que implica. Sí. Si estamos entendiendo que es una cuestión de lo más profundo de nuestro corazón, cuán importante es entonces el atesorar a Dios, amarlo con todo nuestro corazón, si de ahí salen todos los deseos. Para poder tener deseos puros y tener pureza interna. Y si entendemos o recordamos más bien, llevando la conversación, que la inmoralidad sexual es todo lo contrario a la pureza y que involucra impulsos entonces de satisfacer quizá anhelos de intimidad. Y pienso particularmente en este escenario en el que estamos pensando, en aquellas mujeres que están solteras, que todavía no han llegado al matrimonio. Es decir, puedo pensar en mujeres solteras con novio o incluso solteras que aún no tienen novio. Estos impulsos pueden hacerlas buscar satisfacciones o anhelar intimidad, una cercanía que las lleve quizá a consumir pornografía, a masturbarse, a buscar enviar mensajes o intercambiar mensajes ya subidos de tono con algún hombre, o incluso permitir que, como ya son novios, permitir que el novio ya genere ciertos toques inapropiados, pero que me generan a mí algo que yo quiero experimentar o que quiero vivir porque todavía no llego ahí y como no se apuran, el momento no se da para que yo llegue al matrimonio, entonces quiero vivir eso de lo que yo me estoy perdiendo. Acelerarlo. Y ciertamente, estas son conductas pecaminosas que van a traer sus propias consecuencias a corto, mediano y largo plazo, porque hay un motivo por el cual Dios las diseñó para llevarse a cabo este disfrute sexual dentro del matrimonio. Si nosotros nos adelantamos a ese plan, vamos a ver las consecuencias tarde o temprano, sí o sí. Y Dios nos quiere librar de eso.
Dios nos quiere librar de vivir una vida en desorden. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que debieran de ser nuestros deseos y nuestros anhelos entonces? Sí, lo que pasa es que decíamos en un episodio anterior, si yo cultivo mi carne, yo no voy a tener deseos puros, mi corazón no va a ser puro. Yo necesito cultivar una vida de pureza. No ser pura en cierto momento, vestirme y lucir en la iglesia o en una actividad, sino cultivar una vida entera de pureza. Y entonces esto me va a permitir y me va a dar la libertad de disfrutar cada etapa de la vida que estoy viviendo en el momento. No que yo quiera acelerar las cosas y que yo con un novio ya quiero vivir como esposa, sino disfrutar el noviazgo, un noviazgo puro y bonito y que sea gratificante y que sea plana para mí. Entonces, ser mujeres sexualmente puras es una lucha. Yo tengo que admitirlo. Suena muy lindo aquí, pero nosotros no queremos estar como en una burbuja. La verdad es que es muy difícil porque recibimos mucha presión de la sociedad, del mundo allá afuera, y además internamente nuestros propios impulsos dicen como que lo que te están diciendo es verdad, porque yo también tengo ese deseo. Entonces, Dios nos demanda ser puras. Y el mundo nos dice que eso no es necesario. Y mi carne quiere obedecer al mundo. ¿Qué hago? ¿Sabes? Como la lucha, ¿no? Pero algo que a mí me encanta del Señor es que Él, cuando nos pide obedecer algo, Él nos da los recursos para hacerlo. Eso es algo que me impresionó en mi adolescencia cuando yo conocí al Señor, que Dios no me pedía algo que yo no podía hacer. Pero el problema está en que yo no lo puedo hacer en mis fuerzas. Y ahí es que está el secreto de la obediencia para mí. El secreto de la obediencia satisfactoria que da paz y plenitud es que yo obedezco a Dios con sus recursos. Él me da los recursos. Él me da su Espíritu Santo. Yo puedo recurrir a Él y en dependencia de Dios yo puedo vivir una vida pura y eso me va a traer el resultado, porque toda acción tiene consecuencias. Me va a traer el resultado de vivir una vida plena, satisfecha y contenta con lo que tengo, sin tener que anhelar lo que no tengo, porque si Dios entendiera que yo necesito algo para estar satisfecha en Él, Él me lo diera. Si Él no me lo ha dado es porque yo no lo necesito. Y yo puedo estar tranquila y disfrutar lo que tengo, porque no creas tú, soltera, que las mujeres casadas no tenemos anhelos insatisfechos también y que quisiéramos cosas diferentes de nuestros maridos, esos maridos que tú quieres, de nuestros maridos. Pero tú sabes qué, yo tengo lo que necesito. Amén. Porque Dios es fiel en darme y llenar mis necesidades. Lo que yo no tengo, yo no lo necesito, por lo menos el día de hoy. Y yo puedo vivir contenta y satisfecha con lo que yo tengo, porque lo que yo tengo y lo que yo necesito es a Él. Y ya lo tengo. Y ya lo tengo. Así es. ¿Qué pasa entonces, Cornelia, con aquellas mujeres que quizá entonces se estén preguntando en este momento? ¿Y si nunca llego a experimentar este deseo de formar una familia, de unirme en matrimonio y de disfrutar de ese placer sexual como Dios lo diseñó? ¿Qué pasa conmigo? Ayúdame. Auxilio. Lo primero es que hay muchas mujeres que quieren tener novio y no se han preguntado si están listas. Eso yo lo quiero decir, aunque quizás lo hablemos después. Para un noviazgo cristiano, quizás su motivación es correcta, pero no es el momento, no estoy lista y soy capaz de pecar para conseguirlo. Y una mujer pura, como la hablábamos ahorita, es una mujer que puede esperar en Dios, que tiene paciencia, que toma decisiones evaluando las consecuencias, como vimos ahorita. Ahora, la respuesta a tu pregunta, desesperada, de que si me voy a morir virgen, si me voy a morir, ¿qué va a pasar conmigo? Pues yo quiero decirte que no pasa nada. No pasa nada porque eso no es imprescindible para ser feliz. Eso no es imprescindible para la satisfacción humana. Eso no es lo que te realiza como persona, estar casada y hacer familia. Lo que te satisface es la voluntad de Dios. Y aunque eso es algo muy bueno, el de vivir en pareja y tener sexo, pero no debería ser así. Santiago 4 habla de que este anhelo debe estar sometido en el orden de Dios para tu vida. Yo quiero leer porque es un texto muy, muy útil para cuando queremos una cosa como que es legítima y tengo un reloj biológico o un reloj social que me dice que debería, como que Dios se olvidó de mí, como que hay un desfase. Pero no. Santiago 4, del 1 a 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras
y los conflictos entre ustedes no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. O sea, internamente tenemos una lucha. Ustedes codician, ¿lo ves? Yo quiero esta cosa o esa pareja y no tengo, pero cometen homicidio. Mato a una persona en términos emocionales, lo critico, lo que sea, o soy envidioso. Lo dice aquí, somos envidiosos, no puedo obtener y por eso combaten y hago guerra. A veces con Dios, a veces conmigo misma. Y no tienen, entonces no tenemos porque no pedimos. O sea, tal vez tú ni estás orando por eso. Pero resulta que a veces sí pedimos. Y el verso 3 dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos para gastarlo en mi placer. ¿Y cómo debería ser? Para agradar a Dios y no lo estoy haciendo así. Entonces el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo me dice que yo debo hacer algo, que yo no me puedo morir sin eso. Pero yo no pertenezco al mundo. Si yo escucho al mundo y vivo como el mundo, estoy siendo un alma adúltera, estoy cambiando. Y Dios sabe que tú batallas con esos anhelos y esos deseos que son legítimos. El problema aquí no es que sean malos. El problema aquí es que están en desorden. Generan un conflicto interno entre lo que agrada a Dios y lo que quiere mi carne. Codicio, envidio, lo que otras tienen. Cuando oro no pido bien porque yo tengo un corazón adúltero que quiere lo que quiere y hace lo que y pide lo que quiere. Y entonces estoy buscando una satisfacción fuera de lo que Dios ha determinado. Y entonces por eso Dios que me ama no me lo da. Y me estoy muriendo y me voy a morir. Eso significa que no estamos listas quizás para recibirlo, porque estamos en esta lucha y puede que eso no sea la voluntad de Dios para ti. Muchas solteras viven con esas luchas, con esos deseos desordenados, con esos conflictos internos, con mucha insatisfacción y piensan que si lo lograra llenar con el hambre, si yo consiguiera eso, yo sería feliz, me dicen algunas. Pero Dios, que sabe el fin desde el principio, te frena. Tú vas como un tren de alta velocidad, llevándote el mundo por delante. Y Dios te frena. A veces te enfermas y te acuestas en una cama, a veces tú pierdes el trabajo, a veces te dan una mala noticia, cosas que pasan, que te frenan tu ímpetu. Y te llama a organizarte. Espérate, esto está desorganizado. Tus deseos tenemos que organizarlos y ponerlos en orden de prioridad, según lo que Dios establece. Porque Él sabe que si tú tienes tus órdenes y tus prioridades en el orden que Dios establece, tú vas a tener satisfacción. Entonces, la vida sexual de toda mujer cristiana debe reflejar la pureza y la santidad de Dios que nos ha salvado para su gloria. Debería estar buscando vivir, llenar esa expectativa de manera adecuada, que sea gratificante, que gratifique mi vida con lo que ya Dios me ha dado, con lo que Dios ya me ha entregado. Por supuesto, eso no garantiza que va a ser perfecto por el hecho de que yo sea una mujer obediente, purita, me porto bien, qué sé yo qué, hago todo bien. Eso no va a garantizar que Dios me va a dar lo que yo quiero, porque no es una negociación, no es una transacción. Yo me porté bien, yo me lo merezco. No funciona así. Pero sí va a generar un espíritu en ti, una santificación que te va a permitir que tú seas una mujer con una fe más madura, que tú puedas disfrutar más la vida con mayor profundidad. Y todo eso aporta para tu santificación y hace que tu vida, no importa la condición que sea, tú tengas una vida más satisfactoria, una vida que sea de más disfrute y de más bendición para ti y para los que te rodean también. Así es, y es que no podemos dejar, yo diría, de hablar lo suficiente de esto, porque quizá pudiéramos pensar, pero ¿y por qué estamos hablando de esto? Que pudiera ser algo exagerado, repetitivo, pero esa repetición es la que estamos escuchando constantemente a través de distintos medios. No hay serie o película que no te quiera implantar el pensamiento de que tú estás aquí para ser feliz, para vivir al máximo. Y la vida que se vive al máximo es la vida que experimenta el placer sexual. No importa si es algo pasajero, si es algo de una noche, si es con el que conociste en un bar, en un baile, en una fiesta. Disfrútalo, eso es válido, eso te va a traer plenitud, eso te va a hacer sentir feliz. Y no es así.
El diseño del Señor y el gozo verdadero en el Señor y esa plenitud es completamente diferente a cómo estas voces nos la quieren vender. Sí, pero tú sabes lo que pasa, que suena tan bonito que no lo puedo creer. Y además sale de mi control. Sí. O sea, tengo que entregarle a Dios mi vida, mi futuro con los ojos cerrados y como que yo quiero manillar, controlar el asunto. Sí. Y realmente la rendición a los propósitos de Dios implica una confianza absoluta en Él. Y para eso necesitamos conocerlo y amarlo, para saber que lo que Dios decide está bien y va a ser bueno. Y no es conformismo, no es conformismo, es una vida llena de satisfacción como Dios quiere. Y Dios sabe lo que tú necesitas para ser feliz y te lo va a dar. Y eso implica también estar dispuestas a rendir, a rendirnos nosotras, nuestros anhelos, nuestros afectos. Como hablábamos, quizás son buenos deseos, tener un esposo, tener una familia, son buenos deseos, pero Dios sabe qué es lo que nosotras necesitamos. Y Él no nos está privando de algo que nosotras verdaderamente necesitemos. Él nos está dando conforme a lo que Él sí entiende, que nos va a llevar a nosotros a cumplir nuestros propósitos en Cristo. Amén. Y que nos llena y nos satisface plenamente. Por otro lado, yo quisiera pensar en que si hay alguien que nos está escuchando que se ha dado cuenta hoy o puede reconocer que ha pecado en contra de esta santidad del Señor, también puedes acercarte sin temor al Señor. Hebreos nos muestra cómo Dios ha provisto un defensor que no está ajeno a nuestras luchas, que no está ajeno a lo que estamos nosotras viviendo, sino que aunque no pecó, Él comprende nuestra necesidad. Hebreos 4:15 lo dice de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hermoso. Cristo, el sumo sacerdote, allá arriba, ¿no? Vino, se humilló y sufrió en la cruz por nuestros pecados para que tú y yo podamos vivir una vida pura, una vida santa, que le glorifique a Él. Entonces no importa la condición en que estés hoy, no importa el pecado que hayas cometido, Dios, Cristo vino y pagó por él. Y si tú eres una nueva criatura, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y Él ha hecho todas las cosas nuevas en 2 Corintios 5:17. Tu pasado no te define Cristo y su salvación. Y Él tomó toda esa suciedad, Dios la tomó y la purificó y te separó para Él y te hizo limpia para un uso santo y para que tú puedas, para Él poder llenar tu sed de propósito. En Dios tenemos esperanza para ser sanas y limpias y puras de nuevo delante de Él. Amén. Tu soltería tampoco te define. No permitas que las presiones externas de la sociedad, de tu familia, de personas cercanas a ti, sean piedra de tropiezo y te lleven a pecar. No permitas que la soledad te engañe con la idea de que hay algo mal con la soltería. Hay algo mal con que tú estés sola en este momento. Yo podría asegurar que la siguiente porción de la palabra tú la has escuchado. Que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Sin embargo, esa porción está completa cuando leemos el versículo completo. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles crees que serán esas peticiones de tu corazón cuando tu delicia entera se encuentra en el Señor? El Señor mismo. Por supuesto. Eso es lo que más anhelamos cuando nosotras hallamos ese completo deleite en el Señor. Que ese sea entonces tu mayor anhelo, hallar tu deleite en el Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de Coalición por el Evangelio para seguir recibiendo recursos que te van a ayudar a crecer en tu caminar con el Señor. Nos vemos en un próximo episodio.